Bueno, ya han transcurrido los 5 minutos de cortesía y para poder seguir con lo previsto vamos a continuar con la jornada. Según lo previsto, pues en esta segunda parte, esta segunda mesa, se van a abordar distintas experiencias prácticas relativas a la exposición laboral a campos electromagnéticos. Igual que hemos visto antes la guía, ahora vamos a ver la parte práctica con 4 experiencias. Las 4 ponencias que se han seleccionado, que se han considerado claves, una es en el sector eléctrico, otra es un ejemplo de aplicación por parte de las actuaciones de las comunidades autónomas. En tercer lugar, por sus particularidades, se aborda la resonancia magnética. Y, por último lugar, dado el interés que suscita el sector, se aborda el sector de las telecomunicaciones. Respecto al desarrollo de la jornada, es tal como está establecido en el programa, es decir, el coloquio, que ya sé que algunos habéis preguntado, será al finalizar esta mesa, y ahí ya se podrán abordar preguntas tanto de la primera como de la segunda. Para todos los ponentes que tengo ahora mismo en esta mesa, que estoy muy contenta de poderos presentar, pues son profesionales que tienen experiencias en la exposición laboral a campos electromagnéticos, cada uno en el campo que va a abordar. La primera ponencia va a correr a cargo de Pedro Barrios Marca, lo tengo aquí a mi izquierda. Él es responsable de la Unidad de Higiene Industrial y Ergonomía dentro del Servicio de Prevención Mancomunado de Iberdrola España y presidente del Grupo de Trabajo de Campos Electromagnéticos en la Asociación de Empresas del Sector Eléctrico, AELEC. Por lo tanto, ¿quién mejor que él para introducirnos los aspectos más relevantes de la exposición a campos electromagnéticos en el sector eléctrico? Y sin más, pues... No, déjalo así. ¿Qué tal? ¿Bien? Sí. Bueno, buenos días a todos y en primer lugar este obligado cumplimiento y además un honor que gracias al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y en particular al Centro Nacional de Medios de Protección, aquí representados en este momento por Sara Sierra, por habernos invitado a esta jornada en un tema que ustedes pueden comprender que al sector eléctrico nos interesa mucho. Obviamente yo me voy a ceñir únicamente a la frecuencia de 50 Hz, que es nuestra frecuencia, porque luego otro compañero os hablará más del tema ya de frecuencias altas. A ver, Sara, ¿me puedes...? Es que ese del primero es siempre, antes a mi amiga María José le ha pasado también lo mismo, esto es el primero, no... Es esa. Ahora, pero... ¿Está encendido el lateral? Mira el lateral. Ya está. No hay como contar con técnicos especializados en la materia para resolver. Me habéis dejado, María José, muy mal lugar. Bueno, lo primero que les quería comentar es que para el sector eléctrico este es un asunto que, aunque ahora parece que se ha puesto un poco de actualidad con esto de la guía, de la directiva, pues nosotros desde los años 70 ya lo venimos abordando. Porque tengan ustedes en cuenta que nosotros en tiempos, por los años 70 y tal, por las características de nuestras instalaciones, pues teníamos incluso gente, personal que vivía con sus familias en las propias instalaciones. Entonces, esto es un tema que a través de nuestros servicios médicos siempre nos está preocupando. Yo aquí me tengo que referir porque tenemos la guía técnica para profesionales, para trabajadores profesionalmente expuestos, pero les quiero comentar también que el sector eléctrico también está muy interesado en abordar la cuestión de público en general. No olvidemos, ustedes son nuestros potenciales clientes
y hay que reconocer que en esto de los campos, que a veces ha sido un poco esotérico, se ha malinterpretado en las redes sociales, en los periódicos, y como saben ustedes, incluso en el telediario ha salido, pues han salido problemas de este tipo, tanto con nuestros colegas de telecomunicaciones como con nosotros. Aquí, por razones obvias, luego si quieren hacer una pregunta, pero por razones obvias me voy a dedicar solamente a nuestro personal. La normativa, evidentemente, lo que nos trata es de asegurar que no tenemos riesgo o se minimiza el riesgo de nuestros trabajadores. Nosotros contemplamos, digamos, tanto este Real Decreto que estamos analizando hoy como el 1066, que es el referente al público en general, porque como aquí bien han dicho mis colegas anteriores, bueno, si podemos ver si los niveles están por debajo del público en general, obviamente a los trabajadores profesionalmente expuestos no va a haber ningún problema. Una conclusión que les quiero adelantar es que en nuestras instalaciones, las subestaciones, centrales de distinto tipo, parques eólicos, etc., las infraestructuras eléctricas en régimen normal nunca superan los valores, pero yo les diría de público en general. Son bastante bajos. Lo que pasa, a veces se ve una infraestructura muy grande y dices, bueno, este transformador debe de... Si vamos y medimos, registraremos datos, valores que normalmente van a estar por debajo. ¿Qué procedimiento utilizamos en el sector eléctrico, en particular en mi empresa Iberdrola? Pues, a ver, el tradicional, que se sigue siempre. Primero, la identificación de las fuentes, como bien han dicho antes mis compañeros, aunque nosotros en principio van a ser los 50 hercios. También podemos tener algo de campos estáticos por la presencia de salas de baterías, corriente continua, y también en ese aspecto nos puede afectar. ¿Cómo hacemos la evaluación de riesgos? Hay dos procedimientos, por medición o por cálculo. ¿Pero qué pasa? A ver, nosotros hemos optado por la medición. Con un equipo de lectura directa, medimos campo eléctrico, medimos campo magnético, pero, claro, tenemos situaciones, por ejemplo, los trabajos que hacemos en tensión, donde esto es difícil. La medida es complicado llevarla a cabo en estas condiciones. Entonces, bueno, otra posibilidad, como digo, es el cálculo. ¿Cómo? A través de modelos, una modelización, en el cual lo que hacemos es comprobar directamente si se cumple el valor límite de exposición. Esto todavía no lo tenemos desarrollado, lo estamos haciendo con una ingeniería, porque es un tema francamente complicado. De momento con ustedes prefiero quedarme en el tema de mediciones. Y luego medidas preventivas y o correctivas, en las cuales, como bien has dicho, Beatriz y tal, claro, interesa, y Rafa también ha comentado, si aplicamos los métodos clásicos, reducción en origen, ¿vale? Pero es que en origen, si tenemos una línea que está alimentando algo, pues claro, lo más ideal sería cortar la tensión, trabajar en frío y entonces ya no tenemos problema. Pero eso, lógicamente, a los clientes no les va a satisfacer. Entonces, es complicado. Apantallamiento, Rafael ha comentado que es complicado. El campo eléctrico tira que te va, con la jaula de Faraday y tal, pero el campo magnético es sumamente complicado. Y luego el aspecto de vigilancia de la salud, que si aquí hay médicos, enfermeros entre el público, sabe aquí tienen un campo un poco, no existe un protocolo de reconocimiento médico como sí que existe para manejo de cargas, por ejemplo. Entonces yo únicamente al final de mi presentación les voy a comentar qué atención se hace a los trabajadores especialmente sensibles, que son los que en principio más nos interesan en este terreno. Bien, aquí tienen ustedes, les he hecho una fotografía, ahí tenemos unas celdas en una subestación, un equipo de medida que antes ha salido por aquí. En el caso de 50 hercios, por lo que se ha hablado de campo cercano y lejano, hay que medir tanto eléctrico como magnético. Lo hacemos, ve que está aislado mediante un trípode de madera, imperturbado el campo, nosotros a distancia, el equipo va registrando las medidas, luego las descargamos y teóricamente es muy bonito. Yo mido con esto, comparo con los niveles de acción,
Si estoy por debajo de ellos, estupendo. Si no, pues un poco más complicado. Aquí es una forma que tenemos de representarlo. Bien, le damos mucha importancia, incluso tenemos aplicación también con GPS, porque como saben ustedes es muy importante la distancia, el parámetro de distancia. Entonces nos es muy interesante que si queremos luego replicar medidas en otras condiciones, pues tener bien identificado el punto. Bien, medidas preventivas, les voy a comentar unas, digamos, específicas que estamos llevando a cabo, cómo estamos abordando este asunto. Esto les comento desde el sector eléctrico. No sé si aquí tendré algún compañero de otras empresas eléctricas, pero bueno. Hemos constituido en AELEC, AELEC es la Asociación de Empresas del Sector Eléctrico, un grupo de trabajo. En este grupo de trabajo lo hemos formado ya hace 2 años, bueno, cuando apareció el Real Decreto, para precisamente trabajarlo y poderlo comentar luego. Hemos tenido cierto contacto con el instituto, con aquí mis colegas anteriores, para transmitirles nuestras inquietudes. También hemos abordado, realizamos una constante revisión de la bibliografía. De hecho, hay un estudio de AELEC, está actualizado hasta el 2016, donde se abordaba epidemiológicamente los estudios que hay por el mundo, para ver, ya sabéis que aunque aquí estamos abordando todo solo efectos a corto plazo, la palabra, vamos a ser honestos, siempre ha sobrevolado la palabra cáncer por ahí. Análisis de nuevas tecnologías van apareciendo. Ahora saben ustedes que tenemos, las empresas eléctricas están instalando los llamados contadores inteligentes. Pues esto también ha dado lugar a malas interpretaciones. Yo lo que les puedo asegurar es que, aparte de cumplir con todos los requisitos y la norma correspondiente, aquí, digamos, la señal va a través del cable, no hay microondas, no hay radiofrecuencia. Pues, aparte de eso, hemos medido y les podemos asegurar que en los propios contadores está por debajo del público en general, para su tranquilidad. Luego, formación e información a nuestros trabajadores. Para eso nosotros le damos mucha importancia a este tema y les coloco ahí aspecto psicosocial. ¿Por qué? A ver, nuestros trabajadores están acostumbrados a trabajar con la electricidad y bueno, incluso a veces puede haber un exceso de confianza, pero ya con el tema puramente eléctrico. Pero lo que está claro que el aspecto psicosocial es muy importante porque, señores, ustedes saben, y hemos tenido ejemplos en nuestro país, me voy a ir a otro campo, perdona Juan Mari, si ve una antena de telefonía allí, pues igual a mí me entra un dolor de cabeza. Y tanto funcione como no funcione, pues probablemente sí que me va a entrar el dolor de cabeza. O sea, las cosas como son. Entonces, es muy importante una buena información, una buena formación para que objetivicemos el caso. Esto es un tema de higiene industrial, nosotros podemos medir y tenemos unos límites, ¿vale? Y luego les he comentado el tema de la modelización que estamos llevando a cabo en trabajos en tensión, porque como pueden ustedes comprender, medir cuando el señor, que les habrán visto en alguna ocasión, suben arriba y están por ahí colgados con su arnés, etcétera, pues realizar mediciones, yo tengo una cierta edad y ya esto de subirme a los postes y eso, pues como que no. Bien, en cuanto a los métodos clásicos que les coloco aquí, es que teóricamente pues están bien, son los de siempre, pero para nosotros es particularmente difícil, porque otros métodos de trabajo que conlleven una menor exposición, pues es lo que comentamos. Si pudiésemos cortar la electricidad, pues sería ideal, pero muchas veces no podemos. Elección de equipos que generen menos campos. Bueno, tenemos los voltajes que tenemos los amperios que tenemos, pues como que difícil. Medidas de bloqueo, blindaje, ya hemos visto que es más fácil decirlo que hacerlo muchas veces, aunque con el tema del teléfono funciona perfectamente, Rafa. Concepción y disposición de lugares y puestos de trabajo, pues sí, esto es un tema a tener en cuenta. No vas a colocarle a un señor, aunque el nivel sea muy bajo, al lado de un transformador, un puesto fijo de trabajo, por ejemplo.
Limitación de duración e intensidad. Pues aquí no se habla nada en el Real Decreto de esto. Y disponibilidad de equipo adecuado de protección personal, como Rafael ha comentado, no existen elementos homologados. Tenemos, bueno, el traje de Faraday, bueno, pero para el campo magnético la situación es muy complicada. Y eso sí, le damos gran importancia al tema de la señalización para precisamente limitar el acceso a todo tipo de personas, pero en particular a las sensibles. Y con esto acabo, Sara, ¿voy bien? Perfectamente, te quedan 2 minutos. Perfecto, si no llego a hablar me hubiera dejado alguno más. Bueno, esto es particularmente importante, ¿qué pasa con el personal especialmente sensible definido como tal por lo que se ha definido aquí en esta sala, ¿vale? Embarazada y gente con dispositivos médicos implantados. Bien, lo primero hay que comunicarlo al servicio médico, obviamente, si no se sabe, pues no se puede tomar ninguna medida. Entonces, el servicio médico se pone en contacto con el área técnica, con nosotros, e investigamos y evaluamos en particular, porque una cosa es tener evaluado un puesto de trabajo y otro, pues este señor, esta señora, qué es exactamente lo que tiene que hacer y dónde se mueve. Entonces, si vemos que está por debajo de público en general, nos olvidamos. Nos da igual que esté en principio, salvo que el doctor diga otra cosa, puede acceder a cualquier sitio. Que no, entonces lo que hacemos es informamos al área médica y hablamos con ellos a ver qué pasa. ¿Qué lleva? María José, un marcapasos. Vale, pues a ver, ¿qué dice el manual de instrucciones? ¿Hasta qué niveles se puede? ¿Hasta qué niveles no se puede? Si en función de eso y de otros factores como pueden ser los psicosociales, repito, psicosocial puede decir que el señor o la señora tenga una especial obsesión, pues no lo sé. Es una decisión que tiene que adoptar el médico. Si no supone restricción, pues nada, se informa al trabajador, no requiere modificación de la evaluación de riesgos. ¿Que sí supone una restricción? Pues habrá que revisar esa evaluación, habrá que dar una buena información al trabajador y, si es necesario, reubicar o incluso alejar del puesto de trabajo a la persona afectada. Y creo que con esto he intentado cumplir. Muchas gracias y estoy a su disposición posteriormente. Perfecto, Pedro, muchas gracias por compartir con nosotros tu experiencia y me ha parecido muy interesante que en el futuro también compartas esos futuros trabajos de modelización en alta tensión. Gracias. Como segunda ponencia tenemos la actuación de las comunidades autónomas en empresas con potencial exposición a campos electromagnéticos. En este caso, la ponencia va a ser a cargo de Jorge Carvajal. Actualmente es jefe del área de promoción y estudios en el Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Sevilla, que depende de la Delegación Territorial de la Consejería de Empleo y de la Junta de Andalucía. Sí. Sí. Tú quieres. Perfecto, muchas gracias. Sí, yo creo que es mejor que me ponga aquí, porque como estoy... Ya tenemos una alerta, a ver qué hemos hecho. ¿Sí? Sí, con darle a habilitar el puntito de abajo. Pero Sí, pero es que como esto no... tienes que mover el... No. Mira, permíteme un segundito. Sí, hazlo tú. Aquí. Ahí. Vale, perfecto. Vale. Muy bien. Bueno, buenos días a todos. Quisiera agradecer a la dirección del Centro de Medios de Protección y a los organizadores de esta jornada el haber contado, ¿no?, con la administración competente en materia laboral de la Junta de Andalucía, ¿no?, para abordar determinados aspectos relacionados con la evaluación de riesgos. El Centro de Prevención de Riesgos Laborales es el heredero del antiguo Gabinete Técnico de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Fuimos transferidos, yo no estaba aquí, en el año 84
y actualmente desarrollamos actuaciones de asesoramiento técnico, información pericial a los órganos judiciales, inspección de trabajo, y desde hace 11 años también efectuamos tareas de inspección de trabajo en la competencia de prevención de riesgos laborales a través de los técnicos habilitados. Para comenzar con mi exposición, pues quisiera plantearles la dinámica de las evaluaciones de riesgos relativas a la exposición laboral a campos electromagnéticos que realizamos en el ámbito de la Junta de Andalucía. Y quisiera hacerlo mencionando 5 aspectos, 5 cuestiones que son de interés a la hora de efectuar esas evaluaciones de riesgo. Algunos de mis compañeros ya han comentado aspectos relacionados con los mismos. En primer lugar, existe un tremendo desconocimiento y bastante sobrevaloración de los efectos de la exposición a campos electromagnéticos. Una cosa son los datos que actualmente están contrastados y otro, fenómenos hasta de histeria colectiva vinculados a sospechas de cáncer, etc. Esos efectos actualmente no están constatados. En segundo lugar, el hecho de que trabajadores, técnicos, público en general, tiene un enorme desconocimiento sobre cuáles son las fuentes de exposición a campos electromagnéticos que podrían ser peligrosos para los trabajadores y para el público en general. Lo cual motiva en muchísimas ocasiones que nuestras actuaciones se produzcan como consecuencia de denuncias canalizadas por los correspondientes sindicatos. En tercer lugar, el hecho de que existe una tremenda desconfianza de los trabajadores y sus representantes respecto a la emisión de dictámenes basados básicamente en estimaciones o incluso en el hecho de, teniendo en cuenta datos incluidos en su momento en la norma UNE, actualmente en la guía técnica, que indican que la situación, el equipo, el lugar de trabajo no es peligroso. En cuarto lugar, y esto, bueno, pues nos compete a los técnicos de prevención, existe un gran desconocimiento sobre la forma de utilizar los equipos de medición, ¿no?, de campos electromagnéticos y de la interpretación de sus resultados. Y por añadidura, sobre la prescripción de medidas preventivas para eliminar, reducir o controlar la exposición. Y por último, otra característica también muy destacada está vinculada a las grandes limitaciones para disponer de equipos de medición de campos electromagnéticos. Son equipos muy caros. Su coste oscila entre los 15 y 20.000 euros. Su mantenimiento requiere que tengamos calibraciones periódicas de las sondas, también es muy elevado. Hablamos de cientos, si no miles de euros, y eso si no surge una avería. Bien, desde nuestro punto de vista, y yo agradecemos los técnicos el contenido de la guía técnica, nuestro informe tipo de evaluación, de alguna forma, ¿no?, concuerda con bastantes de los aspectos que se incluyen en la guía técnica. Básicamente incluye una descripción de la situación planteada, recogería igualmente un estudio, ¿no?, un conocimiento sobre el lugar de trabajo, las posibles fuentes de exposición, la naturaleza de los trabajadores en riesgo de exposición, y este es el momento para decidir si puede haber problemática de efectos indirectos o existencia de trabajadores sensibles, personas que utilizan, ¿no?, implantes cocleares, que tienen un marcapasos, una bomba de insulina, un simple audífono, que tienen una prótesis articular o no articular, por poner un ejemplo. Eso haría modificar la estimación de la severidad de las consecuencias. También hay una determinación de la probabilidad de la exposición, que básicamente es, en nuestro caso, la medición, las conclusiones de la medición, y un dictamen que básicamente consiste en establecer el nivel de riesgo según severidad de las consecuencias y probabilidad de exposición, los resultados de la medición, las posibles medidas preventivas y otros datos de interés. Les pongo un ejemplo práctico para que de alguna manera vean nuestra forma de proceder. Algún compañero presente en la sala pues conoce estos datos, unos porque han participado en esta evaluación y otros porque fueron los solicitantes. En un centro de trabajo de la Junta de Andalucía pues, se plantea una problemática vinculada a la posible exposición a campos electromagnéticos. En este caso, la fuente de exposición son unas antenas de telefonía móvil emplazadas en las cercanías de los puestos de trabajo. La unidad de prevención de la consejería correspondiente solicita al centro de prevención, que actúa como referencia a nivel provincial, su intervención.
Una unidad de este centro, el Laboratorio de Higiene Industrial, es la que canaliza esa solicitud y efectúa la evaluación, procediendo al estudio de campo y a la correspondiente medición y, por supuesto, a la emisión del dictamen. En primer lugar, cualquier evaluación que se precie requiere un estudio sobre el lugar de trabajo, fuentes de exposición, naturaleza, condiciones, características de los trabajadores. No lo decimos nosotros, lo dice la reglamentación, el reglamento de los servicios de prevención y el propio Real Decreto 299 del año 2016. En concreto, la fuente de información, Infoantenas, nos informa de las características de esas antenas de telefonía móvil. Llegado el momento de efectuar la evaluación de riesgos, debemos establecer, en primer lugar, el parámetro severidad de las consecuencias. Y en consonancia con lo que mis compañeros anteriormente han explicado, inicialmente esas consecuencias deben estimarse como ligeramente dañinas, si bien pudieran modularse hacia otro dictamen en función de características personales de los trabajadores. Respecto a la probabilidad de la exposición, deberemos tener en cuenta los resultados de la medición. Es decir, efectuaremos mediciones de determinados parámetros físicos, campo eléctrico, campo magnético, y los compararemos con los niveles de acción. Si están por debajo, entenderemos que no se han superado los valores límite. En caso contrario, sí. O pudiera ser y habría que aplicar medidas preventivas. No lo decimos nosotros, lo dice el propio reglamento. Bien, los niveles de acción vienen explicitados en el reglamento, los que aparecen aquí, para efectos no térmicos vinculados a campos de baja frecuencia, frecuencias de hasta 10 MHz. Efectos térmicos por encima, no, hasta llegar a los 300 GHz. Mis compañeros ya han explicado que en caso de posible exposición a campos electromagnéticos, harían falta dos mediciones, una de campo eléctrico y otra de campo magnético, con sonda de baja frecuencia. En caso de exposición, en función del resultado del estudio de la fuente, a fuentes de alta frecuencia, una única medición, campo eléctrico o campo magnético, con la sonda específica de alta frecuencia. Consideraciones previas. Ya en su momento el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene, actualmente de Seguridad y Salud, en su NTP 894 y basándose en esta norma UNE, ya planteaba el hecho de que había situaciones, equipos, lugares de trabajo, donde no sería razonable efectuar esa medición porque se entendería que la situación sería segura. Les pongo estos dos cuadros, ¿no?, que vienen en esa norma. Este caso concreto no hubiera merecido efectuar la medición, pero por cuestiones que ustedes pueden entender, para callar bocas, para quedarnos todos tranquilos, se procedió a la medición. Los parámetros del muestreo, el día de la medición, el momento en el cual se efectúa esa medición, es de carácter ambiental, el equipo no va sobre el trabajador. También han hecho mención algunos de mis compañeros a este aspecto. Identificación del equipo de medida utilizado, su número de serie, es de interés para contrastar si ese equipo realmente estaría operativo de acuerdo con los certificados de calibración. Este es el equipo que actualmente tenemos, Wave Control, con sonda de alta frecuencia a la izquierda y de baja frecuencia. El personal técnico que interviene, sin perjuicio de mayores aclaraciones sobre su capacitación al respecto. Es interesante ubicar en el espacio los lugares donde se efectúan las medidas y los puestos de trabajo, ahí aparecen los números, respecto a los cuales esas medidas serían aplicables. Los equipos, como otro de mis compañeros ha explicado hace apenas unos instantes, tienen un data logger, una memoria interna que recopila los datos. Realmente el técnico tiene que preocuparse de seleccionar el lugar donde ubicar el equipo, programar el inicio de la medición. Esta tiene que durar 6 minutos como mínimo, es lo que plantea la normativa, y el equipo irá grabando datos con la secuencia que nosotros le digamos, sin perjuicio de que ofrece unos resultados globales. Algunos de mis compañeros han mostrado estas gráficas. Bien, las conclusiones. En este caso, nuestro equipo puede ser configurado para ofrecer un porcentaje del nivel de acción medido. Ustedes pueden observar que ese porcentaje del nivel de acción
no llega en ninguno de los casos al 1%. Recuerden una norma técnica, norma UNE 689, que se refiere a evaluación de agentes químicos. Entre el 0 y el 10% de valor límite, situación verde, aceptable. Podría ser análoga, probabilidad baja. Entre el 10 y el 100% del valor límite, situación amarilla, probabilidad. Y referencia, programa de mediciones posteriores. Por encima del valor límite, en este caso el nivel de acción, situación roja, inaceptable. Probabilidad alta. Bien, hicimos igualmente en este caso un muestreo. Fundamentalmente nos basamos en mediciones en alta frecuencia, pero hicimos un muestreo en baja frecuencia. A la hora de establecer un dictamen, ese dictamen constituye el nivel de riesgo y supone confrontar severidad de las consecuencias, en este caso ligeramente dañinas, con probabilidad de exposición, en este caso concreto, baja exposición. Les muestro esta matriz de 3×3 mundialmente conocida en virtud de un documento técnico que publicó el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el año 96. Llegar a estas conclusiones no debe ser como cumplimentar las quinielas. Estamos estimando la severidad de las consecuencias en virtud de lo que dice la normativa y la guía técnica. Y estamos estimando la probabilidad en virtud de las conclusiones de la medición. En este caso, para todos los puestos de trabajo, el nivel de riesgo es tolerable. Podríamos haber puesto incluso trivial. Algunos ejemplos de esa medición. Uno de mis compañeros también ha explicado al respecto el procedimiento operativo. Emplazamiento en el lugar concreto donde están los puestos de trabajo del equipo de medición. A aproximadamente 1,50 de altura, utilizando un trípode de madera para evitar interferencias. El equipo se programa para efectuar una medición de 6 minutos. Suena una pequeña alarma, con la cuenta atrás, el equipo empieza a medir y sonará otra vez la alarma cuando acabe el plazo mínimo de 6 minutos. Cambia de emplazamiento. Es razonable acompañar cualquier informe de fotografías, planos, croquis, etc. ¿De acuerdo? Aquí vemos al técnico del laboratorio de higiene industrial efectuando lo que es la medición, emplazando el equipo, programando el comienzo de la medición con una sonda de alta frecuencia. ¿De acuerdo? Hemos dividido el lugar de trabajo en distintas zonas en las cuales se emplazan distintos puestos de trabajo, respecto a los cuales las conclusiones son aplicables. Bien. En este caso, las medidas preventivas no procedían dado el nivel de riesgo tolerable. Solamente recuerdo situaciones con niveles de riesgo distintos vinculados al ámbito sanitario y en el caso de gabinetes de fisioterapia y durante la utilización de equipos de electroterapia. 3 minutos, ¿no? Bien. Equipos de microondas, onda corta y similares. Para finalizar, cualquier estudio que se precie debería ir siempre acompañado de certificados de calibración en vigor, que acrediten que el equipo está en perfecto orden de funcionamiento. Y bueno, pues les agradezco mucho su amabilidad, pero sin embargo antes quisiera hacerle unos comentarios muy breves. La guía técnica aporta algunos elementos que para los técnicos son fundamentales. Es una referencia técnica y legal acreditada para efectuar la evaluación. Lo han dicho otros de mis compañeros. Desarrolla lo explicitado en el artículo 5.3b del Reglamento del Servicio de Prevención. Establece en uno de sus apartados un procedimiento operativo para efectuar la evaluación. Es un buen compendio de medidas preventivas, como ha explicado otro de mis compañeros, para eliminar, reducir y controlar la exposición. Y es una valiosa fuente de información. Y bueno, muchísimas gracias, muy amables. Muchas gracias, Jorge, a ti por contarnos tu experiencia y las dificultades a las que os veis sometidos, que esperamos que, como bien has dicho, esta guía contribuya que con el conocimiento que va a brindar, pues las reclamaciones que tenéis y las distintas sean de otra índole y esperemos que sirva para crear conocimiento en todos los campos. A continuación, como tercer ponente, se va a abordar los procedimientos de trabajo en las unidades de resonancia magnética. Para ello contamos con Javier Galvez Cervantes, técnico del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y técnico de la Unidad de Resonancia
poder explicar cuál es el funcionamiento y los problemas que tenemos. Por esa razón, yo me acuerdo de una diapositiva. Espera, yo la estoy poniendo. ¡Hala, hala! Yo soy un desastre, lo siento. Yo me acuerdo cuando entré en el instituto a trabajar hace ya muchísimos años, que en una de las revistas que teníamos allí había dos viñetas. Y una era a un profesional con su maleta que va a un congreso, pone congreso de seguridad y higiene, llama a la puerta y en la siguiente viñeta le sale un señor vestido con galones y dice que no puede entrar, que eso no es para él. Bueno, pues para nosotros también debe de ser la seguridad y higiene. Los servicios de resonancia magnética de este país, que son aproximadamente varios miles, y trabajamos aproximadamente unos 12.000, 15.000 profesionales en ellos, representa un número importante como para conocer que los técnicos de prevención de riesgos laborales tienen que ir por allí, por lo menos. Tienen que formar al personal, y no solamente a los técnicos, sino también a las limpiadoras, también a los celadores, también a las enfermeras o enfermeros. ¿Por qué? Porque no le puede pasar como me pasó a mí hace apenas un año. Y es que un día yo salgo muy tarde de trabajar del hospital y me dice una limpiadora: mire usted, tengo un problema. Cada vez que me acerco a esa máquina, me llama. ¿Cómo? Sí, me llama. Y le digo: a ver, ¿qué le pasa? Se acerca y dice: ¿ve usted cómo me llama? Le dije: oye, ¿tiene usted arillos en el sujetador? Y dijo: sí. Digo: pues le llama al sujetador, no llama usted. Es decir, requiere formación del personal. Porque, entre otras cosas, los técnicos en radiología de este país son formación profesional de segundo grado. 2.000 horas de formación. Y se forman no solamente en resonancia magnética, se forman en rayos, en ecografía, en vascular, etcétera, etcétera. En este momento, España, Made in Spain, somos 2.000 horas de formación entre 4.000 o 5.000 el resto de la Comunidad Europea. Y no digo del resto del mundo. Es decir, estamos muy por debajo de la media. La formación en este país es un desastre para los técnicos en radiología. Con lo cual, a partir de ahí, hacen muchísimas deficiencias. Falta formación, falta apoyo, falta formación por parte de los servicios de prevención. Los servicios de prevención siempre nos relacionan a rayos, y no, además de rayos, hay ecografía, hay otros puestos de trabajo que nos ignoran. A veces van a medir el campo magnético. Y yo me estoy hecho de risa. Digo, si es que si no tuviera 3 terlas esta máquina, no funcionaría. ¿Qué coño? Va a dar 3 terlas. ¿Te apuestas una cena? Siempre da 3 terlas, no hay problema. Porque cuando no da 3 terlas es porque hay una avería y entonces está por debajo de 3 terlas. ¿Es? Tan sencillo como eso. Entonces, yo soy capaz de pasar esto. Ahora, bien sabéis que la directiva europea fue paralizada en el Congreso de Viena del año 2006, donde estaba yo presidente, el Congreso de Radiología, fue paralizada y se montó un escándalo europeo por las burradas que pretendían que se hicieran en el manejo y uso de resonancias magnéticas, porque no se ajustaba para nada a la realidad, pero no solamente europea, sino también estadounidense, canadiense, australiana, no se ajustaba, se habían vuelto locos y decían que un técnico de resonancia y el personal adscrito a la sala de resonancia nada más podía trabajar 2 horas en la sala diariamente. Ahora no, ahora estamos como dentro de nada de nuestro hospital van a montar unas 7 Teslas y ya vuelven a lo mismo, que para trabajar en una máquina de resonancia de 7 terlas no se puede estar más que una permanencia de 2 horas delante. Pero es que el técnico no está en la sala trabajando, está trabajando fuera de la sala. Y solamente entra a la sala cuando el campo magnético es estable, no variable, como cuando está funcionando, y por consiguiente las normas de seguridad hay que aplicarlas en función de la realidad de ese puesto de trabajo, no de una máquina que tiene un campo variable, no. La máquina cuando esté en un campo variable tú estás lejos de ella. Cada vez las máquinas de resonancia tienen una mayor complejidad técnica, cada vez se exigen muchas más particularidades, cada vez se nos exige mayor calidad, cada vez las máquinas que encontramos por ahí van a estar con un solo monitor donde trabaja el técnico. En este momento en el puesto de trabajo que yo utilizo hay 8 monitores que estamos trabajando alternativamente y un solo técnico, a veces 2 o el alumno. Es decir, se nos está exigiendo una mejora porque la evolución de la resonancia magnética no ha parado ni creo que vaya a parar nunca.
es una evolución constante. Una máquina de 2 años es una máquina vieja, ya, para la tecnología ya del momento. Y por supuesto, en resonancia magnética ya no somos el equipo de resonancia, somos un equipo multidisciplinar. Hay anestesistas, hay ingenieros, hay físicos, hay neuropsicólogos, en fin, e incluso intervencionistas. Es decir, no somos un equipo del técnico y el médico. Porque además se nos dice que el técnico es el responsable de cuantos accidentes sucedan en esa sala de resonancia. Dice, no, es el médico. Pero es que el médico muchas veces, en el 90% de los casos, el médico está a 250 metros de donde estás haciendo la exploración, a veces está en otra comunidad autónoma y otras veces el radiólogo se está interpretando las imágenes de otro país. En este caso en España se están formando resonancias en Argentina, en Chile, en Canadá y en México. Por eso el idioma debe ser. Y luego el equipamiento de la unidad no es una máquina de resonancia. Tenemos equipos de anestesia, equipos de investigación, equipos de monitorización, equipos de biopsia, equipos de rebiopsia. E incluso en este momento ya estamos empezando a tratar tumores dentro de la misma sala de resonancia. ¿Por qué? Pues porque a través de radiofrecuencias se puede aislar tumores benignos y malignos, dejando en 15-20 minutos el paciente está en su casa tratado y curado, ¿no? Con lo cual ese campo también está evolucionando y se aplica otros criterios de no ser sala de resonancia. Además, esa sala va a contener en su interior una serie de elementos de asepsia, una serie de elementos de personal ajeno al propio equipo. Se nos pide que las arteriografías se puedan hacer en 3 minutos sin necesidad de contraste, ¿no? Y simplemente metiendo al señor en la máquina. Eso implica que los aparatos estos cada vez son más potentes, tienen unos gradientes mucho más intensos, que es lo que va a hacer el campo variable, el que va a construir el campo variable, y además nos piden que ya no quieren ver ese cerebro, ya quieren ver todas las líneas de ese cerebro, una información interior. Esta imagen es de la semana pasada, ¿no? Es decir, en donde no solamente vemos esas placas de esclerosis, sino que hay que saber exactamente qué es una esclerosis múltiple. ¿Y cómo se sabe? Pues hay que ver el interior de la lesión y ver si hay, como aquí, una cosa más oscura, otra cosita. Son los vasos, las venas, que están siempre relacionadas a una esclerosis múltiple. Y poder diferenciarla de esta otra lesión, que no tenía nada que ver con esclerosis múltiple, es decir, que va a dar una información, queremos una información cada vez más exacta y más precisa. Y eso implica mayor potencia, mayores antenas, mayor calentamiento del paciente, porque nosotros cuando hablamos no hablamos solamente del técnico, sino que nosotros trabajamos con personas dentro de la máquina. Y tenemos que también tener medidas de prevención para que sea un éxito la exploración sin dañar al paciente, que le podemos dañar. De hecho, hay muchos de escritoria. De la misma manera queremos ver la comunicación de una arteria con las venas, un seno, y queremos ver esa lesión, dónde están los nichos, para luego que el intervencionista introduzca los catéteres y coagule esa zona. Es decir, estamos viendo áreas cerebrales. Hoy día ya es imposible pensar en un neurocirujano que opere una lesión sin conocer las áreas de activación, si está cerca de la zona motora del paciente, como es ese caso, quiere saber dónde está exactamente la lesión y dónde están las zonas motoras de esa mano izquierda en este caso. Y luego relacionarla con el tumor, que sería esta imagen aquí, y poder operarle accediendo por otro punto distinto, de forma por otra área distinta, para quitar el tumor sin que se quede esa persona sin paralizada ese miembro. Es decir, hablamos de más potencia, de más campos, de rapidez de imagen. Estamos pidiendo que las imágenes sean en tiempo real prácticamente, pero con unos medios muy potentes. Y eso implica. Ya estamos trabajando desde hace mucho, viendo los tractos nerviosos, o sea, el cableado cerebral, cómo viaja por el cerebro, ¿no? Y cuál es su relación, con una masa. Yo estoy un manto, aviso. Con esa masa, ¿no? Se ha destruido, o sea, para ahora de llegar a la cirugía, poder salvar lo posible esa destrucción, salvar las fibras nerviosas que todavía puedan funcionar.
Conclusión. La RM es segura, siempre es segura, si se siguen las normas. Si seguimos las normas seriamente, es segura. Por ejemplo, Estados Unidos, la FDA, nos dice que la gran mayoría de los accidentes en resonancia no se han contabilizado, porque no han causado daños físicos al paciente o a las personas. Es decir, ya en Estados Unidos están diciendo que lo que se está informando es de los graves, de los otros, de eso no se habla. Bueno, pero ya han sido por efectos, esos accidentes han sido por fallos humanos del personal de la sala o ajeno al personal de la sala. El único servicio de prevención al que yo respeto, y creo que lo hacen bastante bien en España y parte de Sudamérica, es al Servicio Público de Salud del Gobierno Vasco, SATEC, que desde que creó la primera resonancia, establecieron unos protocolos en donde hay que decir cada día hay que decir cuántos accidentes, incidentes o anormalidades se producen en el servicio. No con el fin de castigar, sino con el fin de corregir. Pero también es cierto que ese servicio de prevención interviene en la selección de personal. Cuando va a entrar un técnico a trabajar allí, se da un curso, y en ese curso hay una gran parte de seguridad del paciente y del trabajador, y si no, no entra. Y además, periódicamente, durante todo el tiempo que estés trabajando allí, cada año tienes un curso de reciclaje. Es el único departamento que lo está haciendo seriamente de toda España. Todos sabemos en qué consiste la resonancia magnética. Es un campo magnético estable, tiene que ser muy estable. Si no es estable, la ley de Armor no funcionaría, eso se puede ver fácilmente. Y trabajamos además con radiofrecuencias. Con radiofrecuencias trabajamos entre FM y onda media, para haceros una idea. Pero la potencia va a depender del peso del paciente, del tipo de exploración, la potencia que vamos a aplicar a la radiofrecuencia, del tipo de graduadores de campos magnéticos. Es decir, hacer mediciones de eso es imposible. Porque con que meta mi cabeza ahí y diga que tenga 60 kilos, la radiofrecuencia va a ser muy distinta que si esta señorita que puede decir que su cuerpo pesa 40. ¿Vale? Entonces, vamos a funcionar con ello y lo que obtenemos al final es una imagen de resonancia. ¿A través de qué? Los núcleos de hidrógeno. Los núcleos de hidrógeno son estimulables, absorben energía, según la ley del Armor, liberan la energía, se relajan, y cuando se relajan mandan una señal eléctrica a las antenas que colocamos para recibir esa señal y a través de un procedimiento informático crear la imagen o las imágenes. Los técnicos somos los policías de la sala, somos responsables de lo que pase dentro. Javier, perdona, quedan 3 minutos. Ya voy rápido. Me enrollo mucho. Sí. Las salas de RM, lo que tienen que montarse, que no se monta más que en 2 o 3 centros en España, es un arco parecido a los de los aeropuertos, de forma que te indique que una persona va a entrar, si salta la alarma es porque lleva algo metálico. Evidentemente, la sala de resonancia va a tener siempre una jaula de Faraday, que es por cobre, normalmente en resonancia magnética, de uso médico, y con unas ventanas que vayan a la típica rejilla para que no haya continuidad y se quede totalmente aislada. Evidentemente hay que aislar a los pacientes del mismo sistema que aislaría si esté dormido o esté despierto, no se nos olvide nunca, porque una de las cosas que se dice, no se habla de la embarazada. Si la embarazada puede entrar en el servicio de resonancia, sí, pero cuidado con el ruido que está produciendo la máquina, y si la máquina produce ruidos porque no se ha aislado adecuadamente la jaula de Faraday con aislantes sonoros para evitar que ese ruido y esta es la curva típica de disminución del campo magnético que te presentan en cualquier libro. No, en resonancia magnética de uso médico tenemos un contracampo en la boca del aparato
que disminuye con arreglo al cubo de las distancias, no al cuadrado de las distancias como se atenúa normalmente en radiación, en otro tipo de radiaciones. Tenemos una cámara de helio, tenemos lambda, tenemos una serie de componentes útiles, y eso sería uno de los problemas que puede haber. Se pueden apulir un suelo y se lo cuela la máquina. El campo magnético atrae bestialmente. Las descripciones por fallecimiento, por muerte, por accidente en resonancia magnética casi siempre han sido por causa del efecto misil, de la atracción de elementos al interior del túnel, y si está el paciente o el operador al lado, se lo lleva. Esas son imágenes de cosas que han pasado en España. O sea, no son del extranjero, ni de internet. Fugas de helio, hay que tener cuidado con ellas, disminuye la cantidad del oxígeno. Las normas de esta manera ya se han hablado, no voy a hablar de ellas. Y hay una serie de alarmas que debe de conocer el técnico y que debe de conocerlo. Evidentemente ya en las TNTP decimos que un trabajador no puede llevar ni pinzas, ni fonendo, ni válvulas, ni tubos de conexión, ni bolígrafos al trabajador que esté en la sala, ni hebillas, etc. Y cuando introducimos un elemento ajeno a la sala de resonancia, tenemos que tener en cuenta no solamente que es compatible con resonancia, sino que la resonancia es compatible con él, es decir, que no altera el funcionamiento de ese respirador. Y entonces te dice dónde tienes que tenerlo situado y marcar en la zona, en el suelo, el sitio donde tiene que estar el respirador, porque lo que puede suceder es que estés anestesiando a un paciente y la anestesia no sea eficaz, esté alterada. Lo mismo con los monitores que utilizamos, y bueno, pues los ejemplos que pueden pasar. El aparato puede ser atraído, no tiene por qué ser atraído, puede ser atraído en el último momento, cuando está ya muy cerca, pero el problema es que está dejando de funcionar adecuadamente. Bobinas de gradientes, tenemos fuga de criógenos. Cuando hay una fuga de criógeno, la presencia disminuye del oxígeno, tener en cuenta, en fin, en el texto está más o menos explicado, ¿no? Pero lo que sucede en los departamentos de resonancia, y aquí estoy hablando del mismo hospital donde yo trabajo, que los sistemas de seguridad se bloquean, se tienen bloqueados. ¿Por qué? Como nunca se utilizan, como una persona enseñó a otra, esa persona enseñó a la otra, como nunca hubo un accidente, nadie se acuerda cuáles eran los sistemas para extracción rápida de un paciente ante una fuga de helio o un accidente del tipo que sea. Ahí están bloqueando el sistema de extracción manual cuando se va la luz, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy cómodo meterle la cuñita y la almohada, dejarla ahí muy cómodamente. Pero es porque nadie le ha explicado que eso no se puede hacer. Tenemos sensores múltiples de oxígeno, y este sería más te dicen, cuidado solamente cuando hay seguridad para la paciente del paciente, es cuando puedes dar al quench, cuando vas a poder, debes de extraer el helio. Al bajar el helio, el enfriador de las bobinas superconductoras baja el campo magnético inmediatamente, aproximadamente unos 20-30 segundos. La temperatura, los sistemas, hay que aislar, saber qué es el sistema eléctrico del sistema de extracción de helio, de los sistemas de emergencia dichos. Y de nuevo, entonces, ¿cuál es la norma? Conocer los riesgos, evitarlos. Creo que se ha dicho por activa y por pasiva y todos lo conocéis, ¿no? Pero hay que ver los que son específicos y los que son generales. Los específicos lo sabemos: helio, imán. El imán siempre está encendido. El imán, una vez que se monta un campo de superconductores, se mantiene esa intensidad de campo para el resto de la vida mientras tenga un enfriador, mientras tenga cerca del cero absoluto alrededor de esos superconductores. Y de luego hay una cosa clara, que lo importante es la cualificación, la formación y el control periódico de calidad. Y para eso hay que pasarse por el servicio, ver que lo está haciendo mal, y no olvidaos nunca, los técnicos de prevención, que además de técnicos de resonancia también hay enfermos, pero somos personal sanitario y hay otro tipo de riesgos que también se tienen que tener en cuenta y no se tienen. Y poco más, formación y protocolizar, es lo que los técnicos reclamamos para nuestros departamentos. Muchas gracias, Javier, por introducirnos al interesante mundo de la resonancia y destacar
necesidad de la cualificación y de la formación. Como cuarta y última ponencia, vamos a abordar los procedimientos de trabajo en el sector de las telecomunicaciones. Para ello tenemos como ponente Fernández Muñoz, que es ingeniero de telecomunicaciones y es director de la División de Telecomunicaciones de Eurocontrol, que es una ingeniería dedicada a diversas asesorías en el sector industrial y automotriz. Cuando quieras. Muy bien. Pues no sé si se me oye bien. Vale. Bueno, en primer lugar, felicitar y agradecer al Instituto, felicitar por el buen contenido de la guía que consigue explicar muy bien en aspectos que todos sabemos que son muy complejos, los campos electromagnéticos, y luego también por el buen contenido de estas jornadas que, bueno, tanto por los anteriores ponentes como por la organización, que es brillante, ¿no? Entonces, bueno, me corresponde a mí hablar de la parte de telecomunicaciones. Hay que decir que durante toda la jornada, pues bueno, vienen apareciendo ilustraciones, incluso Jorge ha expresado un caso práctico relacionado con una estación de telefonía móvil. Entonces, bueno, quiero acercarme en profundidad, intentando que sea de una forma sencilla. Yo siempre digo, los ingenieros de telecomunicaciones somos muy amigos de Maxwell, pero hay que entender que sus ecuaciones son muy complejas y prometo no aburriros con ellas, sino trasladaros algo que sea más fácil y cercano, ¿no? Bueno, en primer lugar quisiera trasladar que bueno, cuando digo que somos amigos de Maxwell es porque en otros casos el fin que perseguimos utilizando la tecnología no tiene nada que ver con las emisiones electromagnéticas, así que la resonancia igual sí, pero cuando estamos trabajando con algo de soldadura o estamos haciendo algunos trabajos, las emisiones electromagnéticas son un efecto colateral, que en cualquier caso podríamos plantearnos mitigar. En el caso de las telecomunicaciones no, aquí hablamos de que para nosotros que haya un campo electromagnético que nos permita ser el vehículo de comunicaciones, es la base, el principio en el cual basamos el desarrollo de esa solución, con lo cual no podemos plantearnos la idea de decir vamos a acabar con esa emisión en cuanto a qué es lo que pretendemos emitir. Lo que pasa es que tenemos que hacer un entorno seguro. Hay que tener en cuenta, y hay una idea que muchas veces se nos ocurre, decir, bueno, ¿por qué tenemos tantas antenas de telefonía móvil y por qué no se construye una gran antena que esté centrada en un punto, por poner un punto central de España en Madrid, y que dé cobertura a todo el país? Bueno, pues eso puede ser algo que podríamos imaginar, ¿no? En cambio, en telefonía móvil hay un aspecto, hay un concepto que es muy interesante y que tenemos que entender, y es el que justifica que haya muchas estaciones de telefonía móvil, y es que la frecuencia de campo eléctrico o electromagnético es un bien escaso y que hay que repartir. Escucharéis también en las noticias que se someten a subastas por los operadores y pagan ingentes cantidades económicas, y es porque pagan por un uso de la frecuencia electromagnética que además se considera que es un bien común que, digamos que en este caso el gobierno tiene que encargarse de administrar de forma eficiente. Bueno, pues para hacer un uso de esa frecuencia lo que hay que hacer es utilizar muchas estaciones base de telefonía móvil que al estar a cierta distancia puedan reutilizar esa frecuencia. Entonces esa es la base por la cual hablamos de la telefonía móvil celular, porque cada estación base es una célula, de forma que utilizo una frecuencia, la puedo reutilizar una vez que me distancio de esa estación, en cuanto a que no van a tener una interferencia y no van a emitir una señal interferente, ¿no? Un aspecto muy importante que se ha venido aquí enunciando durante las diferentes exposiciones es que, a diferencia pues bueno, de otros campos donde es muy difícil modelizar el comportamiento del campo electromagnético, en el campo de las telecomunicaciones tenemos la experiencia del 1066/2001, que además protege al público en general. Luego profundizaremos sobre este aspecto. Eso quiere decir que realmente hay una reglamentación que aplica a las estaciones base de telefonía móvil que hacen que no sea necesario o estén protegidos de alguna forma cualquier centro de trabajo que esté en el entorno o la cercanía de una estación. ¿Por qué? Porque el 1066 identifica a todos esos trabajadores, aunque estén en un centro de trabajo, como público en general, en cuanto a que son personas que están en un entorno que puede verse afectado por esa estación base de telefonía móvil. Por lo tanto, y eso ahí lo indico, ningún centro de trabajo cerca de una estación base tiene la necesidad de evaluar esa emisión a campo electromagnético, en cuanto a que ya sí que hay una normativa, una reglamentación que contempla esa verificación, esa medición, y además de forma regular.
porque hay que hacerse en el momento de poner en servicio una estación base y además de forma periódica, cuando esas estaciones sobre todo están cercanas a determinados puntos que se consideran sensibles, que son, bueno, pues centros geriátricos, hospitales, guarderías infantiles, hay que medir cada 3 meses y verificar que esos niveles de emisión de campo electromagnético están por debajo de unos umbrales que son más restrictivos de los que se aplican en este Real Decreto. Otro aspecto también importante es que, a diferencia del 299, cuando hablamos siempre del empresario, aquí el entorno es muy diferente. Ahí hablamos de un empresario que es el titular de ese centro de trabajo y que tiene que velar porque los trabajadores que trabajan en ese centro no se vean expuestos. Aquí hablamos de un operador. Ese operador comparte en muchos casos ese emplazamiento con otros operadores, y además hay otras empresas también que tienen alguna relación o tienen toda la relación en cuanto a que son los gestores de la infraestructura en la cual se instalan esos operadores, con lo cual la identidad o el sentido propio del titular, pues bueno, de alguna forma se ve distorsionado, o digamos que aplica un concepto algo más complejo, ¿no? Y otro aspecto importante son qué trabajadores son los que están expuestos a este tipo de emisiones en el caso de las estaciones base de telefonía móvil, o bueno, una estación radar o cualquier tipo de estación de radiodifusión. Aquí lo que ocurre es que hablamos de trabajadores que son trabajadores que o bien son propios del instalador o de la empresa que está ubicada en ese emplazamiento, o bien son trabajadores ajenos a esa propia empresa, pero que tienen que acceder a esa instalación para realizar trabajos de mantenimiento. Cuando hablamos de una empresa normalmente hablamos de trabajadores que están ubicados, y bueno, puede ser que vayan trabajadores de otras empresas, pues por ejemplo a hacer una instalación de un equipo, pero no es algo muy habitual. En cambio en telecomunicaciones es muy habitual, porque lo que ocurre es que el titular de ese emplazamiento, o el propietario, o el operador, subcontrata a otras empresas que lo que hacen es realizar labores de instalación o mantenimiento. Entonces eso hace, y ahí el apéndice 3, particularmente en el apartado 2.5 de la guía, se indica que se debe de facilitar información relativa a esas fuentes de emisión, donde están ubicadas y qué medidas o digamos qué riesgos hay, para que esa empresa incorpore en su plan de medidas preventivas el procedimiento o la forma en la que debe actuar para evitar verse expuesto a esos campos electromagnéticos. Luego profundizaremos. Hay un aspecto importante también, y es que, como decía, a diferencia de otros casos donde hablamos de equipamiento muy complejo, que es muy difícil modelizar, saber cómo se comporta el campo electromagnético es complejo. Cuando hablamos de que puede haber cualquier tipo de implante, lo que ocurre es que el campo electromagnético es muy caprichoso con los componentes metálicos. Se denomina que son un componente metálico, es un sumidero de campo. Entonces el campo electromagnético va a comportarse de tal forma que se va a acercar a ese elemento, ¿no? Incluso cuando se realizan medidas, y lo decía anteriormente Jorge, hay que intentar evitar manipular o alterar ese campo electromagnético, porque un elemento metálico lo altera, ¿no? Entonces es muy difícil de modelizar, pero en telecomunicaciones, cuando hablamos de antenas que emiten unos campos concretos con una potencia, una polarización, lo que hacemos es utilizar fórmulas matemáticas que nos sirven tanto para calcular el área en el cual voy a tener cobertura y qué nivel de señal voy a dar a esos potenciales usuarios de la telefonía móvil, como para poder acotar el entorno en el cual no cumplimos los niveles, o digamos superamos los niveles de exposición máximo a campos electromagnéticos. Y eso se denomina una zona de exclusión que se denomina volumen de protección en el 1066. Hay un aspecto importante que redundaré luego, y es que decimos en el 299 que siempre y cuando se cumplan digamos esos niveles de protección pública y tengamos la seguridad de que no los superamos, tenemos la certeza de que efectivamente no estamos superando los niveles máximos establecidos en el 299, porque, repito, los del 1066 son más restrictivos. Y hay otro aspecto también importante que aplica a la telefonía móvil, y es que esta tecnología va evolucionando. Ahora estamos oyendo hablar mucho de la tecnología 5G, que va a suponer una revolución. La realidad es que todos estamos muy entusiasmados con lo que va a suponer, pero cuando hablamos de campo electromagnético nadie quiere tener una antena cerca, o eso pues nos genera cierta inquietud, ¿no? O cierta preocupación. Bueno, pues la realidad es que sí que se está preparado ya para que llegue esta tecnología. Incluso en el campo del control de emisión electromagnética se está estudiando la forma de hacerlo, pero sí que también es cierto que como esta tecnología está sometida a un proceso de cambio evolutivo, pues también la propia normativa requiere que se esté continuamente supervisando y controlando
esos niveles de campo electromagnético. De hecho, se dice que cuando en telecomunicaciones hay una modificación sustancial, que entendemos que es una modificación sustancial cuando se modifica el sistema radiante, se incrementa potencia, se modifica la polarización, se modifica la orientación de ese sector, pues hay que realizar una nueva medida de campo, ¿no? Cuestión que digamos en otros casos más difícil de identificar cuando hay esos cambios. Aquí hay un ejemplo que pongo que puede ser interesante, y es que la nueva tecnología va a permitir que centremos la emisión justamente hacia aquel usuario que va a hacer uso de esa tecnología, con lo cual esa emisión de campo que está viendo, que es más indiscriminada y que permite que todos los usuarios puedan hacer uso de la tecnología, pues la propia nueva tecnología 5G va a dar solución y va a permitir una mejor comunicación. Aquí enuncio, pues bueno, digamos esta doble normativa, el 1066, que cuando empezó a aplicarse se inició el Real Decreto en el 2001, una orden ministerial apareció en el año 2002 y desde entonces, ya digo, se están realizando mediciones electromagnéticas en el campo de la telefonía móvil. Muy importante diferenciar el caso de la telefonía móvil, aplica al público en general, 299, para el trabajador en su centro de trabajo, ¿no? Bueno, ¿qué diferencia hay entre un Real Decreto y otro, no? Pues bueno, el Real Decreto 1066, el titular de la instalación es el operador, es el propietario. Aquí siempre hablamos del empresario en el 299. En un caso es el ministerio en este caso de Economía y Empresas es el que lo regula. Aquí estamos hablando de que se regula a través de otro ministerio y además tiene una importancia significativa los servicios de prevención. Y particularmente hablamos ya de técnicos superiores en riesgos laborales con la especialidad en higiene industrial. En cambio el 1066 tiene una componente muy técnica asociada a los ingenieros de telecomunicación. Aquí en este caso sí que se recomienda tener conocimiento y se acerca también, y la guía en ese sentido ha hecho un trabajo muy encomiable, de un importante rigor que permite tener una buena interpretación del comportamiento de esos campos para que en este área pues también se pueda hacer un estudio riguroso. En el 1066 público en general y que hablamos de empresas, ¿no? Vamos a intentar hacer un viaje para acercarnos a esos tipos de instalaciones de telecomunicaciones y vamos a ver cómo podemos preocuparnos de proteger no ya al público en general, sino a los trabajadores que realizan actividades de mantenimiento en esas instalaciones de telecomunicaciones o de instalación. Por ejemplo, la primera de ellas son equipos ubicados en torres de telecomunicaciones. Bueno, es una torre donde pueden tener alturas de hasta 40 metros. Ahí la dificultad es realizar el trabajo en altura. Hay que tener en cuenta también que hay que protegerse de las emisiones siempre y cuando esa protección no implique, no entrañe un mayor riesgo. Hay que tener en cuenta que esa persona está subiendo a esa altura y tiene que manipular un sistema radiante que se encuentra, ya digo, hasta 40 metros de altura. Luego os enseñaré cómo ese sistema radiante no emite o emite de una forma muy atenuada en la parte trasera. Sobre todo emite porque está preparada para emitir al potencial usuario que se encuentra en la parte exterior de esa antena. Pues lo que tenemos que intentar es que esa persona pues no penetre luego dentro de esa zona de exclusión que veremos posteriormente. Y hay que tener en cuenta que este tipo de instalaciones nos permiten limitar, que es otra de las cuestiones que deja muy clara en este caso la guía, nos permite acotar muy bien qué tipo de trabajadores van a realizar trabajo en esas instalaciones. ¿Por qué? Porque únicamente aquellos que vayan a acceder al sistema radiante van a tener que tomar algún tipo de acción preventiva o van a tener que tener una formación específica. En cambio, en este edificio que albergaría estas antenas, pues por ejemplo, esto sería una cubierta de acceso no limitado. ¿Eso qué significa? Significa que cualquier persona podría entrar en esta azotea y podría, por ejemplo, tender la ropa en esos tendederos que se ven ahí, ¿no? Entonces, ya el 1066 se tiene que preocupar de que ninguna persona, cualquier vecino que vaya a acceder al sistema, pues no pueda verse sometido a los niveles de campo que aplica el 1066. Si un vecino no va a estar sometido, un trabajador tampoco lo va a estar. ¿Qué es lo que se hace? Pues lo que se hace para estudiar esto es identificar mediante esos cálculos ese volumen de protección, de forma que dentro de ese volumen sabemos o no tenemos la seguridad de que no se superen los niveles máximos establecidos en el 1066, en cambio sabemos que fuera de ese volumen sí que se cumple. Aquí, como tendríamos una altura de 2,5 metros y se considera que la altura de una persona,
normalmente puede tener como máximo 2 metros, y no se prepara esto para que un jugador de baloncesto entre en una azotea, sino que tenemos que establecer una limitación, ¿no? Pues identificamos que cualquier persona que se acerque o que, digamos, esté en esa azotea no va a verse expuesta a esos niveles de radiación. ¿Qué ocurriría si tuviéramos el volumen de protección en la parte más baja estuviera por debajo de 2 metros? Esa estación nunca podría cumplir el 1066, tendría una restricción de puesta en servicio y el operador nunca hubiera podido poner en funcionamiento esa estación. ¿Pero qué puede ocurrir? Puede ocurrir que el operador diga, como yo voy a regular mi estación para el público en general, lo que voy a hacer es poner una serie de pictogramas para evitar que nadie entre a esa azotea, voy a prohibir el paso y lo que voy a hacer es que únicamente trabajadores de mantenimiento entren en la azotea. El 1066 lo cumplo, pero ¿qué pasa con el 299? Habría que cumplirlo y en este caso tendríamos que verificar también que esos trabajadores no están sometidos a esos niveles de campo, ¿no? Digamos, ese volumen que aparece en la parte superior, en un tono azulado, sería el resultado de aplicar los límites de exposición del 299 al que estarían expuestos esos trabajadores para el modelo matemático que aplica para el 1066. De esta forma lo que podemos ver es que si bien puede que el público en general no pueda acceder a la azotea, en este caso sí que un trabajador que caminara libremente por esa azotea no estaría expuesto en unos niveles de campo superiores, en este caso al 299. Con lo cual, incluso, aunque limitemos el acceso a la azotea, puede ser que esos trabajadores puedan caminar por esta zona sin mayor problema, ¿no? Luego aquí podemos tener otro tipo de equipos que están ubicados, en este caso es una cubierta no transitable, ahí para realizar labores de mantenimiento, son muy complejas y habría que utilizar sistemas de línea de vida, entonces ahí el público en general nunca entraría y las reglas que aplicarían, ¿cuáles serían? Las mismas. Tendríamos que intentar que esos trabajadores no se vieran sometidos a esos niveles de campo, tendríamos que acotar la zona, en el caso de que haya una zona cercana, o aplicar procedimientos de trabajo, luego lo veremos. Y aquí, bueno, otro tipo de instalaciones que están ubicadas en fachadas, ahí también podríamos limitar muy fácilmente el acceso a esos sistemas en cuanto a que solamente personal que utilice una escalera puede acceder a ello. O incluso otro caso que son microantenas que, bueno, suelen estar ocultas, muchas veces se confunden pues con otros elementos. Es una cámara de seguridad que está aquí muy cerca, pero eso es una antena de telefonía que suele estar muy alta, son microantenas y que tampoco está accesible ni para el público en general y un trabajador tendría que acercarse de forma razonable, ¿no? Bueno, vamos a ver antenas. Esto es una antena unidireccional que lo importante también en telecomunicaciones es también un aspecto y es hacia dónde emite... Juan María, un poquito de presión. Vale, voy acelerando. Bueno, aquí podemos ver antena unidireccional que emite en todas las direcciones, antenas sectoriales que emiten en una única dirección. Esta es una antena que cuando la veamos en una azotea no tenemos que preocuparnos mucho porque tiene un haz confinado, digamos que concentra toda la emisión del campo en una dirección, antenas receptoras que a nivel de campo electromagnético no aplican nada y microantenas. Bueno, esto no conviene ahondar mucho, simplemente que veáis que el nivel de referencia y el nivel de acción, el nivel de referencia del 1066 en la que aparece azulada es más restrictiva que lo que aplicaría para el 299. Aquí podéis ver los volúmenes de protección como el que aplica para el 1066, digamos, es más restrictivo igualmente. Bueno, ya para finalizar, ¿qué medidas habría que adoptar o qué tendría que tener en cuenta un operador de telecomunicaciones? Bueno, para empezar tendría que tener en cuenta métodos de trabajo que conlleven una exposición menor. Luego también podríamos limitar el acceso a esas instalaciones, ya se utilizan, los operadores utilizan pictogramas para efectivamente identificar esa zona. Sí que se utilizan también sistemas antiescalo para evitar que solamente determinados trabajadores accedan a esa zona. Utilizar la formación para que sí que los trabajadores que efectivamente tengan que acceder puedan y tengan un procedimiento adecuado para poder utilizar o manipular esos sistemas. Apoyarnos en el 1066, que como he indicado en diferentes ocasiones, es una norma restrictiva ampliamente utilizada en el sector y, por supuesto, delimitar el acceso, ya digo, a determinados trabajadores que sí que van a tener una formación y una preparación muy específica en esta materia, ¿no? Bueno, ya simplemente aquí, pues bueno, directamente aquí se habla de algunos equipos que son los que se utilizan para mediciones, pero bueno, prácticamente podíamos, enunciando estas conclusiones sobre las que ya hemos ahondado durante toda la exposición, decir que bueno, que sí que está muy regulado en el campo
concretamente la telefonía móvil, precisamente por la presencia de ese Real Decreto, y que sí que se está trabajando intensamente en concretar la forma de cumplir también el 299, que está en la mayor parte de los casos más que garantizada. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan María, por tu exposición y aclararnos la situación bien de las telecomunicaciones. Ya sin más retraso pasamos al coloquio, que lo va a moderar Beatriz, lo que tú prefieras. Pues Como nada. coordinadora de la guía, ella va a coordinar el coloquio, pero que cualquier ponente va a participar, aunque estén ahí sentados, pero es que ya no tenemos más sitio para que vuelvan. Sí, nada, lo que acaba de comentar Sara, estamos aquí los integrantes de la segunda mesa, pero bueno, los compañeros también de la primera están en primera fila disponibles para todas vuestras preguntas. Así que, pues, encantados de responderos. ¿Has dejado todo tan claro? Por allí. Perdona, ¿te puedes levantar un poco en voz alta? Si no hay micrófono. Sí, efectivamente. Ujú, vale. Vale, voy a responder a... Ujú, correcto. Vale. Bueno, muchas gracias, Seti, por la pregunta. A ver, ocurre que muchas veces, y de hecho hay empresas que se dedican a realizar mediciones electromagnéticas para comprobar los niveles de campo. Yo siempre digo que no tiene mucho sentido que contratemos a determinadas empresas, aunque eso puede ser un negocio, cuando eso está regulado y hay una obligatoriedad por parte de los operadores por cumplir, digamos, esos niveles, ¿no? El ente encargado de responsabilizarse es la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, y bueno, de hecho aquí ha aparecido también alguna web donde aparecía Infoantena, porque digamos que desde ese ente se hace mucha difusión sobre todas las estaciones que están instaladas por parte de los operadores. Incluso en algún caso se ha dado difusión a los niveles de campo que se han identificado en esa revisión. Entonces, si nos dirigimos a ese ente, podemos solicitar información sobre qué controles se han realizado sobre esa estación base, y hay obligatoriedad, y repito un poco cuál es el procedimiento. En primer lugar, antes de poner en servicio una estación, el operador tiene que asegurar, contratando los servicios de un ingeniero de telecomunicación, que en cualquier caso el ingeniero se responsabiliza en el uso y ejercicio de su preparación y su titulación, igual que, por ejemplo, en prevención, un técnico superior en prevención, en este caso un ingeniero de telecomunicación. Lo que hace es que es contratado por el operador y tiene que emitir ese juicio. Ese juicio tiene que justificar que el hecho de poner esa estación en funcionamiento no implica superar esos niveles. Se hace un estudio teórico, se tramita al ministerio, se pone en servicio, y luego hay que hacer una comprobación práctica también, y esa comprobación lo que verifica es que ese estudio teórico era correcto. Pues se va y se realizan esas mediciones. En algunos casos, en determinadas estaciones, puede que incluso los servicios de inspección del ministerio vayan y realicen esa comprobación para verificar que efectivamente se están cumpliendo. Y las sanciones que se aplican a un operador que incumple son cuantiosas, y lo que menos, o sea, el importe es tan importante que lo que menos le interesa es desmontar la antena, con lo cual, digamos que va a poner mucho interés en evitar que se den ese tipo de situaciones. Y efectivamente, como enunciaba al principio, dado que el operador tiene que verificar por el cumplimiento
de los niveles máximos asociados al 1066 y enuncio un párrafo que aparece en ese Real Decreto en las zonas de paso o residencia habitual de personas. Y eso implica desde centros de trabajo hasta cualquier tipo de instalación cercana, cualquier edificio donde alguien pueda vivir o estar cercano. Y bueno, y eso se es muy exigente en cuanto a la petición de cumplimiento en ese aspecto, ¿no? Entonces, por eso decía que efectivamente cuando cumplimos el 1066 y los operadores están obligados a hacerlo, podemos tener la tranquilidad de que cualquier edificio adyacente, cualquier centro de trabajo cercano a esa estación de telefonía móvil, debe de cumplir. Si puede haber otras fuentes de campo que no tengan nada que ver con la estación base de telefonía móvil, y en ese sentido habría que estudiarlo, pero no debería de producirse teniendo como origen de ese campo electromagnético la estación base de telefonía, ¿vale? Con permiso, y para postillar un poquito lo que estaba diciendo mi compañero, es un caso típico que viene incluido en la norma UNE y en la propia guía técnica del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. La medición para evaluar solamente sería pertinente para los trabajadores que acceden a esa instalación. Se considera que para el público en general o para cualquier otro trabajador que no tuviera que acceder sería un lugar seguro, no le generaría riesgo. Y de hecho, por abundar en el ejemplo práctico que puse antes, no debía haberse efectuado realmente aplicando lo que dice la norma UNE, la nota técnica del Instituto Nacional e incluso actualmente la guía técnica, no debía haberse efectuado nunca una medición para evaluar, sino directamente dictaminar que no existía ese riesgo. Lo que ocurre es lo que antes comentaba. Hay tanta controversia, hay desconocimiento y sobrevaloración de efectos. Cualquier persona o muchas personas, muchos trabajadores ven en el horizonte la antena de telefonía, cáncer. Sí, muchas gracias por esta pregunta, porque también cuando he terminado la mesa anterior, otra persona también me ha hecho esta pregunta a título particular. En campos electromagnéticos, en ninguna de las frecuencias vamos a considerar los tiempos de exposición de 8 horas. Para los efectos no térmicos, son efectos que se producen de forma instantánea, con lo cual los niveles de acción y los valores límite están establecidos en forma de niveles techo o pico, de tal manera que son valores que no pueden superarse en ningún momento a lo largo de toda la jornada laboral. ¿De acuerdo? Y para los efectos térmicos, sí que es verdad que son efectos acumulativos, pero en el que el periodo como máximo son 6 minutos. Es decir, en este caso, los valores límites y los niveles de acción están establecidos de tal manera, o sea, hay que interpretarlos como que en ningún momento, ningún periodo de 6 minutos a lo largo de toda la jornada laboral pueden superarse esos valores. O sea, no tenemos que, tenemos que interpretarlos, pues a lo mejor como interpretamos un valor a corto plazo, si hablamos en una exposición de agentes químicos, que igual es algo para lo que estamos más acostumbrados. Aquí en ningún caso estamos hablando de exposiciones a 8 horas. Entonces, muchas veces la dificultad es precisamente saber cuál es el peor momento de exposición a lo largo de toda la jornada laboral, cómo detectar cuáles son esos 6 peores minutos, ¿de acuerdo? Por eso decía yo que el planteamiento de la estrategia de medición es muchas veces complicado, en este caso cuando las fuentes emiten de una manera discontinua. Cuando emiten de una manera constante, pues daría igual. Bueno, mi nombre es Patricia y trabajo para la red corporativa. Y era un poco también una pregunta, y siguiendo con lo que había comentado la compañera,
Ahora con la nueva red corporativa, pues el cambio entre operadores, pues han tenido que instalar pues muchísimas, bueno, estaciones base y sobre todo instalaciones de mejora de cobertura en edificios. A mí, por ejemplo, pues me trasladan muchísimos organismos. ¿Quién es el responsable de hacer esas mediciones? Que como decía Jorge, creo que no tienen por qué hacer esas mediciones. Si en las estaciones bases sí me consta que en Infoantenas vienen las... Pero no sé si en este caso particular hay alguna forma de poder ayudar un poco a los servicios de prevención de los organismos a, como me dicen, si tienen que tener algunas actuaciones especiales en su evaluación de riesgo para los que están trabajando allí. De hecho, muchos, en el momento que ven incluso antenitas en el techo, se vuelven locos. Y si ven un pictograma de prohibido el paso, pues está habiendo muchos problemas. Gracias. O sea, estaríamos hablando, por tener clara la pregunta, de igual estaciones repetidoras en edificios donde igual no había buena cobertura y se ha instalado una antena repetidora, ¿no? Vale. Bueno, pues claro, es que aquí entra el concepto de quién, digamos, es, porque por ejemplo, si hablamos de una estación repetidora que se ha instalado dentro de un edificio, puede que el propio titular del edificio haya pedido para mejorar la cobertura que se instalen esas estaciones, ¿no? Entonces, claro, o puede, o dices que no, ¿no? Porque igual puede ser el propio operador el que para mejorar la cobertura ha instalado esas estaciones, ¿no? Vale, si lo ha instalado el operador, tiene que regirse por la misma normativa. Él tiene que también realizar una verificación en cuanto al 1066 de esas estaciones. Pongo un ejemplo muy claro, ¿no? Por ejemplo, en Madrid ahora pues se está dando cobertura al Metro Madrid y se están instalando muchísimas estaciones repetidoras dentro de Metro Madrid. Bueno, pues digamos que sí, que los operadores están obligados, todos los que dan cobertura, a realizar esas comprobaciones de niveles de campo electromagnético y aplicaría igualmente, porque tiene que pedir autorización para poner esa estación en servicio, aplicaría igualmente el 1066. Otra cuestión diferente es que en determinadas ocasiones no son los operadores los que dan ese paso, sino que alguna empresa, y esto sí que está ocurriendo, ¿no? Igual en parking o digamos en centros comerciales, puede que no sea el operador el que esté, digamos, amplificando o remitiendo su señal, sino que se estén contratando a otras empresas que recogen esa señal y que la amplifican y que la envían, ¿no? Eso ya no suele ser muy habitual porque eso está generando muchos problemas de interferencia. Los operadores no quieren que eso se haga, incluso lo denuncian. ¿Por qué? Porque se está utilizando una señal que ellos tienen constancia de que está emitiéndose en un punto y puede dar lugar a interferencias del estilo como las que enunciaba anteriormente, relativa porque se está reutilizando determinadas frecuencias que el operador no tenía constancia de que se iban a utilizar. Entonces, esos casos, que hay algunos casos que se pueden estar dando, no es lo habitual, ¿no? Y entonces, bueno, en cualquier caso, ante la duda, pues el técnico de prevención puede o requerir a la Secretaría de Estado esos informes con relación a esas estaciones, o identificar en este caso al titular de esa instalación si no es un operador y pedirle que nos aporte esa información porque están en la obligación de hacerlo, ¿no? Ya sea, ya digo, un operador o cualquier empresa a título particular. ¿Vale? No sé si he respondido. Vale. Se nos han dado, recuerdo hace como unos 3 meses, un caso de una evaluación en un edificio de la Junta de Andalucía, X, ubicado en el casco histórico, un edificio rehabilitado de muros muy gruesos, donde se han instalado por parte del propio titular o usuario esos pequeños repetidores que podemos tener en nuestro domicilio, con mucha abundancia y profusión. A ese nivel, bueno, por supuesto, ¿de quién es competencia? De la unidad de prevención del organismo competente, Consejería X, que solicitó al laboratorio de higiene industrial del Centro de Prevención una evaluación. Pero te puedo garantizar que los resultados fueron tan bajos como estos. No son equipos que generen riesgos, y es más, la propia norma UNE y actualmente la guía técnica del Instituto Nacional
ya te está indicando que son equipos que por sus características no requerirían medición. Incluso se extendieron esas mediciones a grandes servidores de procesos de datos y tampoco. Pero no te niego que existe, eso sí, muchísima miedo, desconocimiento, sobrevaloración de los efectos. Me remito a lo que han dicho compañeros antes que yo, que saben mucho del tema, que lo han estudiado. No hay actualmente constatados efectos graves. Actualmente. Perdonad, al hilo que estáis comentando, un caso que nos ha ocurrido a nosotros en la línea que vais, nosotros en un edificio nuestro, en unas oficinas normales y corrientes, pues se nos planteó preocupación de la gente por el wifi que había en las oficinas. Entonces, a la luz de lo que mis compañeros han ido diciendo, es evidente que tener que medir el wifi de una oficina pues resulta bastante absurdo. Pero en la línea que os he comentado brevemente de que nosotros le damos mucha importancia al aspecto psicológico y al aspecto formativo, pues ¿qué hicimos? Pues medimos. Ya sabíamos lo que nos iba a salir, pero medimos. Y entonces los que seáis higienistas industriales como yo, que tenemos la ventaja de que podemos medir las cosas, no sé vuestra experiencia, pero la mía es que a los compañeros cuando les decimos, te he medido, sale esto, y les explicas que los niveles son los otros, la cosa normalmente, y si no hay ningún interés extraño por el medio, se soluciona. Os quería compartir con vosotros esa experiencia, medida sí, medida no. Bueno, pues no sé, depende. Quizás por concluir este tema, creo que una de las conclusiones o de los aspectos más importantes que hemos querido explicar en la guía e incluso detenernos, y creo que os puede ser de mucha ayuda en vuestro día a día, es el hecho de explicar muy bien, cuando decimos en la guía, hacemos referencia al listado este que he comentado yo de equipos y de lugares de trabajo donde no es necesario medir. Claro, lo importante no es decir eso, lo importante es justificar el porqué. Y entonces la justificación no es aleatorio, no es un capricho, es porque, bueno, como estamos diciendo aquí, es que hay una normativa aplicable al público en general que está muy controlada, tanto por parte de los operadores como por parte del Ministerio, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, que establece unos niveles que son muchísimo más bajos que para los trabajadores, del orden de 5 veces más bajos. Entonces, es una medida de seguridad importante, y es precisamente la justificación para eximir a un equipo de trabajo o a un lugar de trabajo de una evaluación específica de campos electromagnéticos en el ámbito laboral. Yo sé que ha dicho usted que no... Yo mejor hablar así porque se escucha muy mal. ¿Tú lo dices? Usted lo ha dicho, casualmente. Casualmente. Vamos a ver, yo no descarto, como ha ocurrido con otros factores de riesgo de tipo químico o físico, que pudieran aparecer de forma constatada a lo largo del tiempo y tras estudios no contrastados, otros resultados. Pero hoy por hoy no existe esa constatación. Recuerdo una evaluación que hicimos hace unos meses, en el verano, en un edificio administrativo donde igualmente el motivo de la petición, y había una cierta controversia también canalizada por organizaciones sindicales, era que personas de cierta edad pues habían padecido ciertos tipos de cánceres, una plantilla amplia, cánceres típicos, pero hay personas que quieren pensar que la antena, yo no digo ni que sí ni que no, pero no nos hemos parado a pensar en otros hábitos, por ejemplo el consumo de tabaco, por poner un ejemplo, y cuánto tiempo y cuántos años, y exposición a otro tipo de productos. No digo que no, pero hoy por hoy no hay datos contrastados.
claro, ese desconocimiento o esa sobrevaloración lleva a actuar a veces de una manera desmedida. Y como dice mi colega, a veces solamente paras esa controversia con una medición. Y no digo que no, quizás es el mejor método, pero a veces tiene uno la sensación de que se matan moscas a cañonazos. Créeme que para que una de esas instalaciones obtenga autorización y para que la mantenga, es sometida a unos requisitos iniciales y periódicos muy exigentes. El propio operador, que tiene una importante capacidad económica, es el primero al que le interesa tener esos resultados. Ahora, yo no puedo decirle a usted que dentro de 10 años volvamos a vernos en una jornada como esta y tenga que decir lo contrario. Apoyar lo que dice Jorge, el Real Decreto, tanto el 1066 como el 299, tal y como establecen los dos reales decretos, se han establecido en función del conocimiento científico actual y contrastado. Desde hace muchísimos años, Pedro nos ha hablado que desde los años 70 se están realizando estudios para conocer o para comprobar si efectivamente los campos electromagnéticos de diferentes frecuencias pueden producir ya no solo cáncer, sino otro tipo de efectos a largo plazo. Hasta ahora esos estudios no han sido concluyentes y se sigue estudiando, es decir, no me cabe ninguna duda que si en algún momento hay algún efecto a largo plazo contrastado y conocido, pues tanto la normativa de público en general como la normativa laboral, obviamente, pues lo tendrá en consideración y se cambiarán los criterios o se modificarán para proteger tanto a la población del público en general como a los trabajadores. Pero actualmente los efectos frente a los que protege esta norma son los efectos no térmicos y los efectos térmicos de los que hemos hablado esta mañana. Bueno, yo, con permiso, y ciertamente poder complementar algo la respuesta, hay que tener en cuenta también que estamos hablando, en el caso de la telefonía móvil, de radiaciones no ionizantes, ¿no? Donde ya la propia terminología identifica esa radiación como que, o esa emisión de campo electromagnético, como que no interfiere o no se identifica como que puede interferir en un proceso de mitosis. En ese sentido sí que no son otro tipo de emisiones, que sí que están más reguladas en su exposición y que sí que, bueno, una radiografía o cualquier tipo de otra exposición de campos que sí que están regulados y tratados de otra forma en cuanto a que son ionizantes y su exposición, digamos, está más regulada y más controlada en el tiempo. Hay que perder un poco de miedo también a los campos electromagnéticos porque, bueno, la luz que vemos es también una radiación electromagnética, antes lo decíamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues también hay que decir que esto no es un invento que ahora surge y que antes no había y que antes se vivía mejor. Efectivamente, ahora lo utilizamos también como medio de comunicación. Y luego también decir que, bueno, si nos preocupa, también hay una realidad y es que precisamente estamos en un país donde, a diferencia de otros países donde ni siquiera hay una regulación ni hay una obligación para controlar esa exposición a campos electromagnéticos, en España tenemos una regulación que aplica tanto a las dos partes de las recomendaciones de CNIRP, que aparecieron en 1998 y que luego se han ido ampliando, tanto la ocupacional como la pública, y hay países que ni siquiera tienen una regulación ni han avanzado en este sentido, o sea que sí que estamos en un país donde se está trabajando mucho en esto y podemos estar más tranquilos, si eso debe de preocuparnos, que yo a mi juicio diría que no, que otros países, ¿no? Y ahí bastante, hay gente buenas tardes. Quería preguntar si hay algún factor que, sumado a la exposición de campos electromagnéticos, aumente su efecto, como por ejemplo el ruido. Si hay agentes ototóxicos, pues aumentan los efectos negativos. O en agentes químicos, hay algunos agentes químicos que tienen un efecto aditivo. En este caso, ¿hay algún factor que aumente esos efectos? No es el caso. Yo, en la línea que dices tú, a los 50 hercios, que es lo nuestro, no. Decididamente no.
es una cuestión puramente física, es un efecto físico basado en aquí el amigo de Juan Mari, de Maxwell y esto, y entonces ahí te puedo garantizar que no. Y aparte es lo que os he dicho antes, es que, a ver, la electricidad, ¿cuántos años llevamos? Llevamos más de 100 años con ella, y bueno, estoy en la línea de mi compañero. Yo jamás como higienista diré aquí nunca puede pasar nada, siempre pueden pasar cosas, pero las evidencias que hay hasta ahora no parecen indicar que vaya a haber ningún otro efecto. Sobre este tema que estáis comentando de los niveles que no son peligrosos para el público en general, luego nos llegan casos de personas que refieren tener una hipersensibilidad a los campos electromagnéticos. Entonces, bueno, entiendo que por lo que se está hablando eso no debe tener una base científica adecuada como para tenerlo en cuenta, pero quería preguntaros específicamente eso. Sí, bueno, este tema también surgió en la jornada de Madrid. Simplemente recordar, la hipersensibilidad electromagnética no está reconocida como enfermedad en ningún país del mundo, y la OMS tampoco lo tiene reconocido como tal. De todas maneras, al igual que para otros efectos a largo plazo, se hacen estudios permanentemente, y de momento no hay conclusiones, o sea, no se ha visto evidencia de que efectivamente sea los efectos que manifiestan estas personas y que son reales. O sea, la sintomatología que manifiestan es real, pero no se ha visto una relación causal con la exposición a campos electromagnéticos. De hecho, bueno, incluso algunos de ellos se produce la sintomatología cuando, como decía Pedro, incluso las máquinas están apagadas. Entonces, pero bueno, aún así somos científicos, y la ciencia pues está en continuo avance, y precisamente eso es lo bonito, que esto no es algo dogmático y es algo estanco, sino que, bueno, pues todos los pues eso va evolucionando, y la normativa evolucionará en función del conocimiento científico contrastado que haya en cada momento. Yo particularmente pienso que estadísticamente hablamos de globalidades. Todos tenemos experiencia que introduces un paciente en una máquina de 1.5, no pasa nada. Le introduces en una de 3 teslas y hay cierto número de personas que su comportamiento es que siente una presión importante, que luego se confunde con claustrofobia. Es decir, cada cuerpo actúa de una manera distinta. O sea, no hay un estándar completo. Es decir, puede ser que sea más hipersensible, y de hecho en una máquina de 7 teslas, para introducirle dentro de la máquina se tarda aproximadamente unos 4 minutos para adaptación de tu organismo a ese campo magnético. La hipersensibilidad, por consiguiente, también puede existir. No digo que esté reconocida o no reconocida. O sea, la hipersensibilidad, puede haber personas que tengan una mayor hipersensibilidad. Hay ciertos tipos de anemias que está contraindicado a hacer resonancia porque te mata, te destruye los glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque tienes una sangre que tiene un componente férrico excesivamente alto y puede dañar. Es decir, lo que quiero transmitir con esto, que indistintamente de la hipersensibilidad que puede existir, existe de hecho, ¿no? Nosotros siempre nos variamos, o sea, nos estamos fijando en los procedimientos científicos de medidas. Entonces, ¿sabes? El campo magnético estable no hace nada. Generalmente no. No tenemos ningún argumento científico que justifique que causa daño. Eso no quiere decir que dentro de 200 años nos digan locos a los del 2011, al 2018 o 19. Eso no quiere decir nada. ¿Cuántas veces? O sea, yo me acuerdo a un neurocirujano que conocía, que ha muerto hace poco, que decía, dentro de 200 años diremos que eran unos animales, porque estaban tratando TOC a través de quemar ciertas zonas cerebrales. Ya, pero es que no tenemos otra herramienta. Es decir, yo puedo garantizar que del 60-70% de los pacientes que no se han hecho nunca resonancia, que además vienen con cierta concienciación de que aquello es muy malo, ¿no?
la gran mayoría siente claustrofobia en el primer minuto. Yo les llamo los claustrofóbicos, un trabajo que voy a presentar ahora en Viena, de 20 de la primera serie de ruidos. Si lo consigue resolver, se resuelve. Es decir, evidentemente, una persona, es como el chiste aquel que dice el gallego, me morro, se murió, ¿no? Si vas concienciado que te va a causar un efecto negativo, seguro que sí. Pero indistintamente eso, yo sí creo que hay hipersensibilidad, porque cada organismo es distinto. Al hilo de los casos de las hipersensibilidades, conozco un caso de una trabajadora, digamos, que comentó su situación de posible hipersensibilidad a su médico del trabajo en el ámbito de la administración autonómica. El médico, evidentemente, pues prescribe una serie de medidas preventivas en tanto se determina efectivamente si hay una situación de riesgo. Y ahí se constatan lugares comunes que se han comentado aquí. Una cierta predisposición previa frente a determinados equipos, llámese servidores informáticos, tal, pero no, por ejemplo, frente a una terminal de telefonía móvil. Y una situación inicial donde el nivel de exposición en su puesto de trabajo no difiere de la nueva ubicación en un edificio distinto, pero sí genera sensaciones distintas. La persona se siente satisfecha porque tal vez hayan atendido una demanda, está más cómoda, se siente cuidada. No te podría decir, comparto plenamente que existen factores personales y de predisposición que influyen mucho en las sensaciones. A lo mejor dentro de X nos volvemos a ver y es cierto, es un hecho constatado que existe hipersensibilidad a campos electromagnéticos. Si no hay más preguntas, pues cerramos la mesa. Bueno, decirles que evidentemente el instituto, a través de su página web y del apartado de consultas, bueno, pues estamos disponibles para todas aquellas dudas que les surjan a partir de aquí, con la lectura de la guía y bueno, y a través de esta jornada. Muchas gracias. Bueno, el director del instituto va a despedir la jornada. Mover a nadie, esto que de buenos propósitos están al final luego salen mal. Bueno, yo solamente para concluir felicitar a los que han intervenido tanto en la primera como en la segunda mesa. Yo he aprendido muchísimo, creo que ustedes también. Han sido unas intervenciones de mucho nivel y creo que muestran el buen hacer y la capacidad que hay tanto entre los profesionales de las empresas y de la Junta de Andalucía, que bien lo han mostrado, como en este caso me toca a mí felicitarme por la calidad de los trabajos técnicos del personal del Instituto Nacional. Este es el objetivo de esta guía. La guía está para ayudar a mejor cumplir y también se integra en un enfoque general que yo quería, al hilo de las últimas intervenciones, también recalcar. El Instituto Nacional es el órgano científico-técnico de la Administración General del Estado. Nuestra función es la de proveer a las administraciones y a todas las entidades que trabajan en la prevención, pero también al público en general, a los trabajadores, a los sindicatos, a las empresas, de la información científica más relevante existente en cada momento. Para eso nuestra labor es la de permanecer permanentemente investigando, permanentemente revisando los conocimientos científicos al respecto, y no lo hacemos además solo en España, sino que por fortuna estamos en un ámbito regional, europeo, privilegiado, como he dicho también esta mañana al empezar. Es decir, nosotros trabajamos en cooperación con otros países. El instituto en particular trabaja en una red de institutos nacionales de los países más importantes de Europa, de Reino Unido, de Francia, de Alemania, de los países nórdicos, de Italia. En definitiva, que nuestro conocimiento es un conocimiento
contrastado con la mejor ciencia disponible al respecto. Es verdad que, como se ha dicho aquí, la historia de la salud de los trabajadores está llena también de situaciones de trabajo y riesgos que fueron infravalorados y que con el paso del tiempo se demostró su nocividad. Hay muchísimos ejemplos ahí al respecto, pero también los hay al contrario. Yo tuve la fortuna de incorporarme al instituto cuando había también una alarma mucho mayor de la que ahora se puede constatar por las intervenciones de parte del público. En los años 80, cuando se empezó a informatizar los trabajos en España, hubo una alarma enorme sobre los riesgos que producía las pantallas de visualización. Se hicieron todo tipo de mediciones, había debates en todas partes sobre los efectos teratógenos, abortos, cáncer que provocaba el trabajo con pantallas. Y hoy, ¿a quién asusta trabajar con pantallas? Es verdad que en algunos casos se ha demostrado su nocividad, pero en otros muchos se ha demostrado que había una alarma motivada por una cuestión bien conocida también por la psicología, y es el miedo a las situaciones novedosas. Y este riesgo es un riesgo que afecta y que además se inscribe en un tipo de actividades en el que están a la cabeza de las transformaciones tecnológicas y de los cambios tecnológicos en todas las sociedades. En definitiva, nos han contado, algunos empezamos con el 1G, 2G, ya va por el 5G. Antes de que nos jubilemos, algunos estaremos ya con el 8G en nuestros portátiles o en nuestros teléfonos. Y esto, lógicamente, es una fuente de preocupación, porque toda novedad conlleva una serie de desconocimientos y es un terreno abonado para que proliferen interpretaciones no científicas. Y esto es lo que nosotros, al menos como institución pública y institución, digamos, que tiene que velar por el buen conocimiento de estos riesgos, estamos comprometidos, y es a mantener permanentemente actualizado este conocimiento, y cuando este seguimiento de la situación indique cambios o preocupaciones de diversa índole, no tengan ninguna duda ustedes que el Instituto Nacional estará a la vanguardia de poner el dedo en la llaga y demostrar los potenciales efectos negativos que pueda tener cualquier tecnología, cualquier situación de riesgo, porque para eso es para lo que estamos y para eso es para lo que ustedes nos financian como ciudadanos. Así que muchas gracias por su atención y les deseo que hayan aprendido tanto como al menos he aprendido yo. Gracias.